de la teoría de las decisiones y es importante, ¿vale? Como siempre, todos los temas, hablamos siempre de lo mismo, unas teorías, digamos, normativas, que sería lo que tú me estabas explicando y aplicabas en los software y en el cálculo de qué tipo de decisión y que estas teorías, en un principio, lo hemos visto en muchos sitios, en un principio se pensó que era la manera que nosotros los seres humanos utilizábamos para tomar las decisiones y después lo que se ha ido viendo es lo que nos interesa como psicólogos. ¿Te acuerdas que hay muchos aspectos psicológicos en la toma de decisiones? Pero lo que nos interesa como psicólogos es ver cuál es el procedimiento. Y nos pasará como en todos los temas, es el leitmotiv de todos los temas. Iremos estudiando cómo se toman las decisiones y veremos cómo poco a poco nos vamos separando de lo que serían las teorías normativas, ¿vale? Iremos viendo teorías normativas y veremos cómo estas teorías normativas no se adaptan a no describen. Sí que nos sirven para decir cuál es la decisión más correcta, pero no describen el proceso que realizamos los humanos de toma de decisiones, ¿eh? Bueno, pues eso, aspectos. El tema es bastante complejo, tal como lo presentan aquí, pero es un tema súper importante y que si se presentara a lo mejor de otra manera sería más fácil de entender, pero sí que todo el mundo tenemos que entender que la toma de decisiones es una de las cosas importantes que realizamos en la vida, ¿eh? ¿Y qué ocurre? Pues eso, que tomar decisiones pues es tan importante que, fijaos, en el mundo de la empresa, me decías tú, quien toma las decisiones cobra mucho más que aquel que no toma las decisiones. Y muchas veces en la vida es mucho mejor, más fácil no tomar decisiones que tomar decisiones. Romantizamos la toma de decisiones, pero muchas veces tiene un coste, y aquí veremos que tiene un coste cognitivo importante, ¿vale? Bueno, pues en esto de la toma de decisiones desde la psicología del pensamiento, pues lo que queremos ver es cómo las tomamos y también estudiar qué etapas realizamos para la toma de una decisión, ¿eh? Además de todo esto, para complicar el estudio de la toma de decisiones, es un proceso dinámico, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que, claro, cuando tú estás tomando una decisión, a veces aparecen cosas que hacen que tú cambies la forma o el método o la situación en la que tú tomas la decisión, ¿eh? ¿A qué se parece la toma de decisiones? Bueno, pues si se parece a algo, serían los juicios probabilísticos. En teoría, tú tomarías la decisión que probablemente sea mejor, pero la toma de decisiones va más allá, porque no solo evalúas las alternativas, sino que también tienes que evaluar la elección correcta y después también las consecuencias. Es decir, no solo evalúas lo que tú me estabas diciendo, que no utilizaba mismo. Un alumno me estaba diciendo que trabajaba en estas cuestiones parecidas y que no era lo mismo para un problema que para otro problema el mecanismo de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque están las consecuencias. Si por estudio de probabilidades, pues claro que sí. Si va a haber un riesgo para las vidas humanas, pues no tomarás a lo mejor la decisión económicamente más eficiente que se tendría dado, ¿eh? Y a veces, pues también las decisiones son sencillas y no necesitan un juicio previo, ¿eh? Pero si se parece a algo la toma de decisiones más que a los juicios probabilísticos, está en la solución de problemas. Es decir, es un contexto y tomamos una decisión, ¿vale? Bien, aspectos así que son interesantes al principio del tema. ¿Cómo tomamos las decisiones? Pues en la toma de decisiones hay, como si dijéramos, dos fases, ¿eh? Primero tenemos que marcar los objetivos de un planteamiento de la decisión. Nos planteamos la decisión porque hay unos objetivos, ¿eh? Y cuando tú tienes un objetivo, pues según el objetivo que tengas, determinas unas alternativas, ¿eh? ¿Y cómo viene guiada esta cuestión de elegir las alternativas? Pues viene guiadas por las metas. Es decir, no es un aspecto sumamente apartado de todo el resto del aparato cognitivo, sino que aquí es muy importante la cuestión de las metas. En el libro os pone un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, si tú persigues una meta a corto plazo o a largo plazo va a cambiar la toma de decisión, ¿eh? Os pone el ejemplo de que no es lo mismo elegir un trabajo para toda la vida que elegir un trabajo de temporada. Trabajo de temporada no habría duda que seguramente priorizarías un buen sueldo y un buen horario y en el otro posiblemente las perspectivas de futuro, ¿eh? Por lo tanto, está en el planteamiento de la elección, muchas veces está guiado por las metas que tú tienes. Tú te planteas la decisión en función de las metas que tú tienes, ¿eh?
Y después tienes la generación de alternativas, ¿vale? Cuando yo tengo que tomar una decisión, pues evidentemente lo que ocurre es que hay diferentes alternativas, ¿eh? Primera cosa que tenemos que tener clara, nosotros los sujetos no somos capaces de considerar todas las alternativas. Primero porque no las conocemos, segundo porque sería imposible en algunas decisiones y otras porque nuestro conocimiento es limitado, o sea, hay una serie de limitaciones, ¿eh? Entonces, las alternativas van guiadas por qué aspectos. Y en el otro estaba, los objetivos están guiados por metas, en este caso están guiados por el conocimiento que nosotros tenemos, ¿vale? Por los valores, no es lo mismo tener los valores, y también por a veces por factores socioculturales, ¿no? Por ejemplo, y ahora que... Y, por ejemplo, se priorizan alguna de ellas. Por ejemplo, yo que sé, ahora pues yo venía leyendo un artículo, bueno, hace tiempo, sobre la cantidad de parejas que se divorciaban. Pues seguramente son más jóvenes que las personas, porque han crecido que yo, por ejemplo, porque seguramente han crecido en otros valores. A mí el valor, yo cuando hablo con gente, pues el valor de mantener una familia, no hablo de cristiano ni nada, sino la manera de entender la familia, pues igual ha cambiado. Entonces son los valores los que han generado la alternativa. Igual no me cabe la alternativa esta porque está fuera de mis valores socioculturales, ¿eh? Y también hay otro aspecto, que no todas las posibles alternativas están igual de accesibles. Aquí entramos en el tema anterior, el sesgo, ¿vale? Por lo tanto, la accesibilidad hace también que yo opte por unas u otras. Lo que pasa, claro, la accesibilidad está ligada a los factores anteriores, a lo que yo conozco, a los valores y a las cuestiones socioculturales, ¿eh? Aquí pues pone el ejemplo de la elección de un coche dejándose llevar por la publicidad de la marca, ¿no? Pues es lo que las alternativas ya las he seleccionado por la información que yo tengo, ¿eh? Vale, más aspectos. Bueno, en cuanto a las decisiones, nosotros hacemos valoraciones, ¿eh? Nosotros una vez tenemos objetivos guiados por metas, alternativas que están mediatizadas por conocimientos, valores, cuestiones socioculturales. Después también cuando tomamos una decisión, es la tercera fase, ¿no? Nosotros valoramos las consecuencias, es decir, esta sería la buena decisión, pero hay pobre. Esta persona la estoy fastidiando, ¿no? Por lo tanto, que pues eso son las valoraciones que se hacen los sujetos respecto a las posibles alternativas deseleccionadas. Un aspecto importante es qué probabilidad hay que ocurra lo que yo digo, si elijo lo que más sea más probable. Y aquí pues empleamos heurísticos, así lo repasamos. El heurístico de la representatividad, pues generalmente toma una decisión porque es representativa de ese aspecto. Ya sabéis que una elección por representatividad no es una elección probable, sino que viene dada por un aspecto que es lo relevante que es y puede llevar a tener errores. Aquí os pongo un ejemplo, lo que es lo que pone en el libro, pues yo puedo invertir en bolsa en las empresas tecnológicas porque hay empresas de éxito. Si tú dices, empresas tecnológicas, Meta, Indivia, no sé qué, y cuántas han fracasado. O sea, no he hecho un análisis correcto, sino que he hecho un análisis por representatividad, ¿vale? También por el heurístico de accesibilidad que hemos dicho, siempre a lo mejor las más salientes, ¿eh? Por ejemplo, pues eso, se está más pendiente de una enfermedad grave pero muy saliente que a lo mejor de una enfermedad más común y que no está presentada, ¿eh? Es menos saliente. Voy a creer que tengo esto, vamos a estar más pendientes, ¿eh? Y aquí sí que sale un principio, que a lo mejor lo pregunta, que es el principio de Poliana, ¿eh? Bueno, esto es una protagonista de una novela y que siempre se aplica de la toma de decisiones, que es asignar mayor probabilidad a las decisiones más deseables. O sea, el principio de Poliana es yo asigno, que yo lo utilizamos, yo asigno más probabilidades a aquellos tipos de alternativas que considero más deseables. Es decir, aquello que yo quiero que pase, lo voy a considerar más probable, ¿eh? Y esto y eso se llama, lo que he dicho de forma más técnica, sobreestimar la probabilidad que yo deseo más, ¿no? Pues eso, en la lotería yo creo que siempre todos tenemos un cierto principio de Poliana, ¿eh? Porque si no, no lo haríamos, ¿eh?
Y después está el sesgo de la perspectiva, que es este de que cuando las cosas han pasado yo ya sabía que iba a pasar. Hay gente que se ha hecho rica con esto, ha explicado con lo que había pasado y diciendo que ya lo había visto, pero cuando nadie lo vio, ¿no? Y también, pues eso, muchas veces también el sesgo de la sobreconfianza, ¿no? Es decir, nosotros creo que yo tengo la razón y no me baso en la probabilidad. Esta sobreconfianza pues viene muchas veces por muchos aspectos como los que hemos hablado antes. ¿Sí? Esto en cuanto a lo que es la decisión y lo que nos interesa. Bueno, la última cosa eran las consecuencias de cada alternativa. Y muchas veces lo que hacemos con las alternativas es pensar las consecuencias en si gano en ganancias o pérdidas. Y muchas veces lo que hacemos es estimar esto, las ganancias y las pérdidas, que tampoco sería la forma correcta de ver cuál es la más probable. Y hay como 3 modelos para estimar, después os sale más en el libro os explica más cosas, donde tenemos que estimar las posibilidades de nuestras decisiones. Hay un contexto de riesgo, que es el que llamamos, que yo conozco las probabilidades, por ejemplo, un juego de azar es un contexto de riesgo, tú conoces las probabilidades y son las probabilidades objetivas, ¿vale? Y tú tomas la decisión de apostar o no apostar en un ambiente de riesgo. Un contexto de incertidumbre es aquel en el cual tú no conoces las probabilidades. Pero sí que ocurre una cosa, pues lo hacen muchos seres humanos. Nosotros estimamos las probabilidades. Yo entiendo que es más probable, yo entiendo que es muy improbable que en verano llueva, ¿vale? Y yo, si tengo que hacer una estimación de cómo tengo que construir un pabellón para qué estación elegiré, pues seguramente. Y también es un ambiente de riesgo. Yo estimo la probabilidad. O sea, no existe una probabilidad objetiva, pero yo estimo la probabilidad. Y después están modelos sin riesgo, que es donde lo único que tienen que hacer es cuál de las dos, la decisión te llevará a un resultado, solo cuál de las dos es mejor, cuál es más importante, cuál es más beneficiosa, cuál te cuesta menos. Pues eso, pues una decisión sin riesgos que tienes 2 ofertas de trabajo y tú tienes que elegir, ¿vale? Pues no hay posibilidad de que no te quedes sin trabajo, pero hay otros aspectos importantes, ¿sí? Bueno, esto por un poco por la parte que a mí me parece de las más claras y más fáciles del libro, que es la parte de lo que es la decisión y por qué es tan importante para los psicólogos estudiar las decisiones. Ahora vamos, bien, ¿cómo se toman las decisiones? Pues vamos a teorías normativas, como hacíamos antes el teorema de Bayes para probabilidad o cualquiera de la estadística que hemos utilizado en otros temas. Bueno, pues la primera teoría que se utiliza es la que se utilizaba y que también son teorías que vienen del mundo de la economía. Se han desarrollado en la economía, pero la economía no deja de ser más que una rama de la psicología, estudia el comportamiento económico de los seres humanos. Y aquí nos va a salir mucho Kahneman y Tversky, que son los que, bueno, Kahneman es el que ganó el premio Nobel, pues ha habido algún tipo de economía, psicólogos ambos. Bueno, pues la teoría del valor esperado. Nosotros si fuéramos, es su concepción, igual que la utilidad, hay una concepción del ser humano detrás de ello, que es el ser humano es un ser racional. Y como es un ser racional, ¿qué es lo que hará? Tomará la decisión que le lleve a un mejor valor, o sea, el que tenga un mayor valor esperado, ¿vale? Y por lo tanto decidiré en función de aquella situación en la que espero obtener el máximo valor. Y bueno, pues aquí lo que os sale en el libro, y tenéis un montón de ejemplos, yo creo que lo podéis mirar tranquilamente, pues el valor esperado es el valor de cada opción multiplicado por la probabilidad de su ocurrencia. Entonces, si tengo 2 casos, multiplico y aquel que me dé un valor esperado más alto sería la decisión que yo tomaré. Esta es la decisión normativa y la decisión, y podría ser que los seres humanos funcionáramos así, pero veremos que no funcionamos así. Alternativa 1, ganar 100 euros, 1.000 euros con una probabilidad del 0,45, por lo tanto el valor esperado es 450 euros, o alternativa B, ganar 500 euros con la probabilidad del 90%. Y es lo mismo. En este caso deberíamos decir que ambas serían iguales.
¿vale? Tiene el mismo valor esperado, lo que diría la teoría del valor esperado. Nosotros no haríamos esta elección, ¿eh? Yo elegiría ganar 500 con, ¿vale? Pero, según la teoría del valor esperado, son equivalentes, ¿sí? Es muy fácil de aplicar el cálculo, ¿eh? Es probabilidad por cantidad, ¿eh? Aquí hay otros ejemplos que yo creo que ya podemos. Esta es otra. Si tomas una opción, puedes ganar 1.000 euros sin riesgo de pérdida, ¿vale? O B, tienes una opción de probabilidad del 0,94 de ganar 1.000 euros, pero además de 0,05 de ganar 5.000 euros. Sin embargo, la 0,1 de no ganar nada. Tú pones aquí todas las probabilidades y resulta que deberíamos elegir la opción B. Y difícilmente, porque si hay una probabilidad de perderla, cogeríamos, ¿vale? Teoría del valor esperado. Se ha entendido bien, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Aquí os explica que esto estamos viendo, que ya nos costaría tomar decisiones según el criterio del valor esperado, explica la paradoja de San Petersburgo, que es un juego en el que la posibilidad de ganancia es infinita, por lo tanto, nosotros siempre continuaríamos apostando. Y esto se observa que eso es lo que predice la teoría del valor esperado y no ocurre. Si no ocurre, quiere decir que nosotros no nos regimos según las normativas que establece la teoría. Entonces, ahí nace la teoría de la utilidad, la primera de Bernoulli y después ya corregida por los siguientes autores, ¿eh? Pues vale, ¿qué es lo que dice? Esta teoría incluye la parte de la subjetividad. Para nosotros, no todas las alternativas tienen el mismo valor objetivo. Lo que hace el valor esperado es el valor objetivo. Nosotros, si a los problemas anteriores pusiéramos un valor subjetivo, pues veríamos que la primera a lo mejor tiene un 90% y la segunda un 5%, ¿vale? Pues, estoy exagerando, pero sería eso, ¿eh? Y entonces, además, lo que diría la teoría de la utilidad es que tiene un valor diferente dependiendo de cada sujeto, por lo tanto, o incluso este valor de las cosas es diferente según la situación en que se encuentre el sujeto. O sea, para el mismo sujeto puede haber una variación, ¿eh? Entonces, pues, que puede ser el valor del dinero, no lo mismo para un asalariado que para un rico, pues no lo es, ¿eh? Y entonces lo que se hace es cambiar, lo que hace Bernoulli es cambiar el concepto de valor esperado por el de utilidad esperada, ¿eh? Y utilidad esperada ya es un concepto que entra en la psicología, porque aquí está la utilidad, depende de las metas que yo tenga, de las expectativas que yo tenga, de las creencias personales. Por lo tanto, hay una valoración subjetiva, ¿sí? Y también diría, que después veremos las gráficas, que a diferencia de la teoría del valor esperado, si cogiéramos tendría una función lineal, es decir, a mayor valor esperado, mayor número de personas que entrarían, ¿sí? Y nos trazaría una línea. La utilidad es decreciente, es decir, todo lo que se habla a veces en economía de utilidad marginal. Cada vez, o sea, cuando te dan más, tú tienes una utilidad mayor, pero la siguiente unidad aporta menos utilidad a ti que la última. Entonces, esto es lo que es decreciente, ¿eh? ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, la primera unidad tiene una utilidad más grande, la segunda, cuando te dan 2 unidades, tiene una utilidad más grande, pero lo que ha aumentado de la primera a la segunda va decreciendo. Eso es lo que en economía llaman la marginalidad, ¿eh? Incrementos marginales, utilidad marginal, que siempre tiende a ser decreciente. Es decir, es lo mismo que ocurre, salvando las distancias, con el aprendizaje. La primera lectura que haces del libro aprendes mucho. La segunda lectura que haces del libro aprendes más que lo que habías hecho con la primera, pero en la primera has aprendido, vamos, 50%, y en la segunda has aprendido un 25%, en total has aprendido un 75%. La utilidad va aumentando, ¿sí? Bueno, en este caso el aprendizaje va aumentando, pero lo que ha ocurrido es que la función marginal va decreciendo, ¿sí? Esta es la teoría de Bernoulli, pero la teoría de la utilidad, tal y como se estudia ahora en las facultades de economía y que es la que critican los psicólogos y los
lo que hablan de economía conductual, esto es lo que llaman la economía conductual, porque esto se supone que hay, bueno, ahora veremos con los axiomas, detrás de esto se supone que hay un ser racional que tiene una capacidad de interpretar las condiciones y tomar decisiones de acuerdo con esta idealización del ser humano. Bueno, pues es la moderna teoría de la utilidad que viene a decir lo mismo, subjetivo, Newman y Morgenstern. Newman era un matemático, Morgenstern no sé tanto, era un matemático, pero claro, es que en economía se meten psicólogos, matemáticos, todo. Bueno, aquí lo que nos dice es que es un modelo descriptivo y que intentaba decir que los seres humanos toman las decisiones según este modelo. Después veremos que no, que será un modelo normativo, pero es un modelo descriptivo de la toma de decisiones. Por lo tanto, pretende decir cómo las tomamos. Y que se tiene que tomar, claro, en situaciones de riesgo y que si se utiliza y que dice que da coherencia a la toma de decisiones. Y lo que pasa es que analizando cómo se comportan los seres humanos, pues vemos que hay personas que el riesgo es súper importante dentro de la teoría de la utilidad y que hay personas que tienen preferencia al riesgo y hay personas que tienen aversión al riesgo. Y según lo que ocurra, pues habrá diferentes maneras de tomar decisiones. Y lo que dice es que cada individuo, cuando toma una decisión, la toma en coherencia, es coherente cuando tiene en cuenta todos los axiomas y la aplica de forma correcta. Entonces, la idea es que si uno toma la decisión, como en el valor añadido, intentando obtener la máxima utilidad. En este caso, es más centrada en qué se decide, es decir, qué se decide, la teoría intenta explicar más qué se decide, que a muchas veces le interesan más a los economistas que a los que nos interesan los psicólogos. ¿Cómo se decide? O sea, se decide en función de la máxima utilidad, pero ¿cómo adjudicamos el valor de la utilidad? ¿Cómo? ¿Vale? Pues, ¿se entiende esto? Bueno, esta teoría... Bueno, el buen Newman era matemático, pero también hacía cosas de informática y claro. Hizo el sistema de ordenadores de la memoria, disco, pantalla... Es un mega crack de estos. Sí, de aquellos que había... De estos que había en aquella época que le pegaban a todo. Después de Da Vinci... Sí, este es de los grandísimos matemáticos. Es un matemático, por lo tanto, tiene un campo aplicado tanto en la economía como la informática y los sistemas de información. Vale, axiomas. Bueno, pues si todo el mundo que viene del mundo de las ciencias lo tendrá más claro. ¿Qué es un axioma? Es una proposición tan evidente que no necesita demostración. Se supone que es verdadera en sí misma. Entonces, la teoría de la utilidad, para aplicarla, tiene unos axiomas. ¿De acuerdo? Vale, que más o menos, a ver si los hago todos bien, porque esto es larguísimo todo, ¿no? Ordenamiento completo, yo sé ordenar la utilidad de cada una de las posibilidades. Transitividad, si yo prefiero a una y a esta la prefiero a la otra, pues la otra, la A la prefiero a la C, ¿sí? Cierre, quiere decir que todas las alternativas llega un momento en que puedo completarlas. Reductibilidad, pues hay opciones parecidas, puedo reducir el número de acciones. Independencia, cada una de las soluciones es independiente. Consistencia, quiere decir que siempre de mantener los mismos criterios y continuidad, que habrá a lo largo del tiempo, siempre será de alguna manera igual, ¿vale? Con esto se hace la función de utilidad, es decir, utilizando estos criterios, estos axiomas, que se han de cumplir sí o sí. Si algún axioma no lo cumplo, querrá decir que la teoría no me describe realmente cómo tomar las decisiones. Es lo que va a pasar ahora. Las teorías, cuanto más elaboradas, también lo habéis visto en otras psicológicas, pero estas más bien de la economía, cuanto más elaboradas, cuanto más claras en su planteamiento son, más dificultades tienen para mantenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque si encontramos algún fallo, podremos decir, ¿cómo nos tomará? Bueno, ahora leemos. Pues cuanto más fácil sea falsearla, cuanto más clara sea la posibilidad de falseamiento, mejor
sería más fácil es que la teoría tenga problemas. Le pasó a la teoría de Hull en el aprendizaje, le ha pasado a otras teorías, a la teoría de Raskola y Wagner. Vale, me dicen, yo creo, a ver, ¿cómo nos toman estos axiomas los exámenes? Yo creo que los tendrías que entender con una línea lo que significan cada uno. Yo no creo que te pongan nunca símbolos ni fórmulas, porque va más allá de lo que yo entiendo que tiene que ser la psicología. Pero sí que te podrían poner, bueno, eso de A y B, pues estas cuestiones sí, A mayor que B, pero entiendo yo que no, que te lo preguntarán y que yo lo que haría, si lo tuviera que estudiar, es entender cada uno de los axiomas y a ver, si te lo plantean de alguna manera que no es fácil, pues no sé, no le dedicaría, es que es muy complejo el tema, es muy denso, yo creo que no te preguntarán más si este axioma, que cumple este axioma o qué quiere decir este axioma. De todas las maneras, una cosa que tenéis que hacer todos, es practicar con los exámenes, es decir, para ver el tipo de preguntas que se realizan, ¿vale? Bueno, después eso, con estos axiomas y mirando las preferencias que tienen los sujetos, pues podemos dibujar la función de utilidad, ¿vale? Y según la función que nos dibuje la forma que tenga esta función, nosotros tendremos una función con actitud neutra al riesgo, es decir, en este caso tomaríamos la decisión y coincidiría con lo que nosotros tenemos del valor esperado. Aquellos que veremos que tengan, están en las diapositivas, aversión al riesgo, que será cóncava, y la convexa, que nos indicará que tenemos una preferencia por el riesgo. Es decir, en nuestras decisiones, como es subjetivo, el riesgo que nosotros corremos es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, según el tipo de función, veremos que hay una preferencia por la aversión del riesgo. Están en otras diapositivas más adelante, y lo tenéis en el libro. Espera, pasamos y después llegaremos a otras. ¿Vale? Os la he puesto así, pero lo encontré y está bien. Función cóncava es aversión por el riesgo. Función convexa sería preferencia por el riesgo. Y si fuera una función lineal, sería actitud neutra por el riesgo, muy parecida a la que obtendríamos con la teoría del valor esperado. ¿Sí? Aquí os he puesto más funciones, y os la explica, Y aquí tenemos la función preferencia por el riesgo, ¿sí? Todo. Vale. Aquí creo que era una foto son tipos de cálculos y axiomas que salen en el libro y que vosotros podéis estudiar. ¿Qué cosas incluyen? Vale. ¿Qué ocurre? No sé, tenía que estar antes otra, no sé por qué está cambiada. Esta teoría dice que todos los seres humanos, cuando tomamos decisiones, respetamos los axiomas. Pues lo tengo súper fácil. Si descubro alguna decisión en la cual yo me cargo alguno de los axiomas, podré decir que esta es una teoría que puede describir cómo tomo decisiones, pero que me puede predecir cuál es la decisión que tomaré, pero que no me describe cómo tomo las decisiones, porque la teoría está asumiendo que yo cumplo unos axiomas y yo, evidentemente, estos axiomas no los cumplo, ¿vale? Describe lo que hago, pero no me lo explica bien, ¿vale? Los sujetos, y aparecen aquí dos paradojas, no sé, la paradoja de Allais, que dice, bueno, viola el principio de independencia, es decir, una cosa es mejor que otra y otra es mejor que otra, siempre habría un orden, pero son independientes. Pero resulta que si nosotros cambiamos alguna cosa, resulta que cambian las preferencias, ¿vale? Esto viola el principio de independencia. Es uno de los que
más estudian aquí. O sea, hay un principio de independencia. Si es violado y nosotros decimos que es axiomático, diremos que esta teoría no describe cómo tomamos decisión. Y otra cosa es la paradoja de Ellsberg, que lo que dice es, bueno, pues yo tengo que elegir entre varias opciones. Si yo conozco una de las alternativas, resulta que yo opto más por esa que conozco. Entonces también rompo los axiomas de la probabilidad. Además de todas estas, pues tenemos, pues eso, más diríamos, estudio empírico que demuestra que no se cumplen los axiomas a la hora de tomar las decisiones. Por lo tanto, tendremos que decir que esta teoría no explica cómo tomamos las decisiones. ¿De acuerdo? Pues eso, por ejemplo, pues eso, mediante por Allais los sujetos optan por alternativas que minimizan el riesgo de perder. Si en la cuestión de pérdidas, son pérdidas, y en ganancias se opta por una ganancia muy grande, el riesgo de pérdida parecido, optan por la mayor ganancia. Ya son cuestiones. Aquí teníamos los... En conclusión, la teoría de la utilidad no son válidas ni desde el punto de vista normativo porque no se cumplen, ni tampoco el descriptivo, es decir, no utilizamos los axiomas, no nos comportamos como esta teoría describir, o sea, qué deben elegir o cómo deben elegir. Pero, sin embargo, es una buena guía prescriptiva, es decir, debería elegir aquello que es más útil para mí, eso es prescriptivo, ¿no? Como la teoría del valor, si también es prescriptiva, debería elegir aquello que es más valioso, me da más valor. Son teorías prescriptivas, ¿de acuerdo? Como tales han sobrevivido. Y os digo también que en economía esta teoría de la utilidad está como descriptiva de la toma de decisiones. Continúa, es muy difícil salir porque se puede matematizar mucho y todo aquello que es matematizable se tiende a perdurar durante mucho tiempo porque a todos nos da seguridad, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando uno estudia una lengua, el análisis sintáctico es súper fantástico porque a los profesores de lengua les da mucha seguridad. Mientras que a lo mejor no es tan importante porque la sintaxis nacemos con ella impresa y es difícil que cambiemos. ¿Sí? Bueno, pues ya hemos pasado dos teorías que pretendían ser normativas y prescriptivas y hemos visto que más bien pueden ser prescriptivas y normativas, pero no descriptivas de cómo se toman las decisiones. ¿Vale? Bueno, pues vamos ahora a otras teorías que ya son teorías que intentan más explicar las decisiones. Ya no es tanto qué decisión tomamos, sino cómo la tomamos. Son teorías que se llaman teorías descriptivas de la realidad. No sé por qué esto se ha trancado. Esperaremos. Ahora, estas ya las hemos visto, las funciones de utilidad. Aquí tenéis la explicación, las puse las diapositivas de lo que es aversión al riesgo. Esto a veces se la pregunta, ¿cómo es la curva de aversión al riesgo o la curva que nos dice preferencia por el riesgo? Vale, pues aquí dice, bueno, pues seguimos lo mismo. Tenéis que mirar diferentes estudiosos, ven que se viola el principio de transitividad, el principio de independencia, axiomas, perdón. Pues, por lo tanto, si esto es así, pues no puede, esta teoría no describe, Pues a veces, pues eso, un estudiante que tiene que elegir 3 cursos, tenéis ahí varios problemas, entre un razonamiento circular que es incapaz de salir, y esto no es lo que nos diría. Lo que también dice, pues eso, según cómo se presenta el problema, pues también desaparece el principio de invariancia, que todo tiene que mantenerse igual. Nosotros muchas veces, lo que nos ha pasado aquí, mostramos preferencia por el riesgo, por las alternativas ciertas, aunque no haya tantas ganancias. Y que muchas veces lo que vemos es lo que se va dando estos experimentos, lo que empiezan a darse cuenta
es que muchas veces es importante las pérdidas, lo que una persona ante una decisión, la que una persona pierde y que una persona gana. O sea, entendido no como la mejor utilidad, sino en términos de cantidad de pérdidas o ganancias. Entonces, pues eso, pues las ganancias o las pérdidas de cada una de las decisiones serán un elemento fundamental para escribir la nueva teoría, que es la teoría de Kahneman y Tversky, que es la teoría de la perspectiva. Esta teoría pues comparte con la utilidad, pues eso que hay factores subjetivos, pero es una modificación de la teoría de utilidad. Y entonces no es tan importante la utilidad nueva, sino que cuando tomamos una decisión las tomamos muchas veces en función de las posibilidades de ganar y las posibilidades y las cantidades de pérdidas. Es decir, al fin y al cabo no siempre estamos en la misma situación y en las situaciones son lo mismo lo que gano y lo que pierdo en cada una de las situaciones. Por lo tanto, se llama la teoría de la perspectiva. Es una persona toma la decisión dentro de su marco referencial y es importante el contexto en el que se encuentra. Y se toman decisiones con peso, pues cada una pues, se toma en cuenta las posibilidades de ganancias y de pérdidas. Entonces, la función de utilidad, digamos, de las decisiones tiene esta forma. Acordaos que estas formas es preferencia aversión al riesgo, es decir, miraros que la zona de ganancias lo que se observa es que cuanto más ganancias, la cantidad, es decir, tenemos una decisión, tenemos una aversión al riesgo. Y en la zona de pérdidas, que es convexa es arriba, lo que se muestra es que hay una preferencia por el riesgo, ya que pierdo de perdidos al riesgo, es decir. Quemar las naves. Quemar las naves, eso es... Sí, bueno, sería una cosa así. Sí, solo quemó las naves porque él creía que era una situación donde las ganancias eran pequeñas y las ganancias eran muy grandes, las probabilidades de perder eran grandes si no se tomaba. Bueno, la aversión al riesgo pues se ve en la zona de ganancias, es cuestión de mirar la gráfica e intentar interpretar la gráfica tal y como la tenemos. Y en el ámbito de las pérdidas, cuando son bajas, al contrario. Es mirar la función. Todo lo que bueno, la teoría está también se desarrolla en dos fases. Primero se revisan las alternativas. ¿Y qué hacemos? Las alternativas no las codificamos con esta teoría perspectiva por la utilidad o el valor, sino en términos de ganancias y pérdidas. Combinamos las probabilidades asociadas a cada una. También al tomar decisiones separamos aquello que sé que es cierto de aquello que solo es probable. Y cuando tenemos que elegir entre dos cosas, lo que hacemos, esto lo hacemos mucho, dice Kahneman, que lo que hacemos es quitar las cosas que son comunes. Por tanto, lo que me tomará las decisiones no es aquello que me ofrecen todos, sino las diferencias. En que a veces las empresas buscan ofrecer lo mismo. Pero claro, ofrecer lo mismo lo que haces es compartir. Es decir, lo que hará que tome la diferencia será aquello que no compartes. Bueno, importante también que las decisiones aquí no dependen de la utilidad, sino que la utilidad, pues eso también se ve aquí más que nada como los cambios que se pueden producir en la riqueza. Y lo que te puede llevar a cambiar. ¿Y qué explica la teoría? Que también podemos entender, o sea, ganar y perder es una cuestión que no solo es... Yo también considero que pierdo cuando no gano todo lo que yo esperaba. Para mí es una pérdida. Entonces, igual que si pierdo menos de lo que esperaba, pues para mí puede ser una ganancia. Bueno,
y por lo tanto es muy importante esta cuestión de ganancias y pérdidas y sobre todo la percepción que yo tengo de la ganancia. En las empresas lo típico es, ha tenido pérdidas, pero no ha tenido tantos beneficios como lo que esperaba. No, si ha tenido pérdidas, en la cuenta de resultados tiene que haberse pérdidas. No, pero ya no, igual no. Pero hay una cosa de esas que dice, está yendo mal la empresa, ¿por qué? Yendo mal, sí, pero si se utiliza bien y para ti lo viven como una pérdida. Esto es lo que dice Kahneman. Y lo han estudiado ellos, es decir, si yo esperaba ganar 100 millones y gano 25 este año, no me ha ido bien. He tenido una pérdida porque yo tenía una estimación de ganancias muy por encima de lo que yo pensaba. Vale. Bueno, y vamos a la otra teoría en la que pone, bueno, aquí hablamos de ganancias y pérdidas, es una reformulación un poco de la teoría anterior, en la que nos viene a decir que lo importante no solo es las ganancias y pérdidas, que es una teoría más difícil de explicar, sino que las decisiones son más fáciles de analizar y que lo que verdaderamente nos lleva a tomar una decisión es dos cosas, el valor esperado y el riesgo percibido. Y cuando dos alternativas tienen el mismo valor esperado, pues tomaremos la decisión solo en cuanto al riesgo que percibamos. En este caso, en esta teoría, la percepción del riesgo es fundamental para explicar cómo tomamos las decisiones. ¿Vale? Bien. Y ahora viene aquí los heurísticos y elección de alternativas. ¿Vale? Pues eso. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues como hemos podido observar en todo lo que hemos ido explicando, más o menos dando unas pinceladas, tomar una decisión conllevaría un coste cognitivo importante, ¿sí o no? Es decir, tengo que calcular utilidades, tengo que calcular percepción de riesgo, tal. ¿Qué ocurre? Que a veces las cosas no son tan fáciles y en situaciones de riesgo es complejo tener en cuenta todas las decisiones. Por lo tanto, cuando nos encontramos ante una situación compleja, muchas veces lo que dicen los que estudian cómo funciona nuestro elemento codificador, lo que hacemos es recurrir a los heurísticos, es decir, coger atajos para tomar diferentes alternativas. Y por tanto, lo que hacen es que también dependiendo de determinadas personas, tomamos con nuestras vivencias y nuestras situación, tomamos algún criterio para elegir que lo que sería es utilizar un camino que muchas veces da buenos resultados, como todos los heurísticos, ¿vale? Creo que lo que estamos recurriendo es a un atajo de pensamiento más que utilizar, más que todas estas teorías explicativas. Y bueno, se utilizan caminos y a veces, bueno, para tomar una decisión, pues eso, tomamos caminos lentos o caminos más rápidos. Entonces, como muchas de las decisiones se toman en ambientes de incertidumbre, de otra manera, pues lo que se hace aquí os explica, y vamos a ir rápido, y tendréis que leerlos cada uno, son los diferentes criterios que se utilizan. Estos criterios se utilizan para valorar, y se utilizan y se hacen pues para un puente, para cosas de estas se utilizan. Sí, es que esto es así. Se utiliza mucho más en eso pero estas teorías en parte, lo que podría decir es, si se utiliza informática y funciona, los seres humanos los utilizamos. Pues lo que era la inteligencia artificial antigua, se utilizaba de todas esas maneras y los he visto y eso. Luego hay otra cosa, que a nivel informático a veces hay algoritmos que empiezas a meter muchas variables, pasas de 10, 15 o así, empieza a ser tan costoso y ya si llegas a 100, es elevar a 100 un número y entonces eso es imposible, es la edad del universo. Por eso a veces es mucho mejor tirar de un plan intuitivo. Claro, utilizar heurísticos porque es imposible calcularlo. Esto ya lo entiendo. Cuando tengamos mayores capacidades de computación será más fácil. Pues la cuántica y todo eso se podría. Se podría, me imagino. Yo esto ya me supera. Claro. Por lo tanto, lo que hacen es buscar información y se toman las decisiones en función de otros aspectos que no son los puramente calculados.
¿vale? Por aquí los otros criterios y lo que me gustaría es, y al final, porque lo que me parece más psicológico, es aspectos colaterales de la toma de decisiones, porque es que no nos queda ya casi tiempo. Bueno, pues cuando tomamos una decisión, siempre, y esto es enraizar con la psicología social, ¿vale? Nosotros tenemos que justificar la decisión. Nadie quiere parecer estúpido, nadie quiere parecer malo, ¿no? Pero entonces hay una necesidad de justificación o sea, cuando uno toma una decisión está convencido de que es la mejor decisión. Pues ya lo explica una teoría, por ejemplo, la teoría de pues, reducir. Nosotros no queremos tener, no somos felices cuando tenemos, me lo diré, disonancia cognitiva. Por lo tanto, esto explicaría la justificación de la decisión. También a veces, cuando tomo una decisión, yo también reafirmo la decisión porque no he probado las otras alternativas. Si yo estoy por comprarme un coche u otro, ya tengo el coche, pues yo cada día me reafirmo más. Ahí hay dos cosas, la teoría de la disonancia cognitiva y también que yo no he probado las otras alternativas y puedo atribuir, ¿vale? También saber que una toma de decisión es un proceso dinámico, que no es igual y que depende la decisión del nivel de conocimientos, del rol que tengo. Hay decisiones que según el rol que yo tengo las tengo que tomar de una manera que de otra que yo no la tomaría igual. Por ejemplo, yo soy director del instituto y yo tomo una decisión que si yo fuera solo profesor no lo hubiera tomado. Es mandar a un chico a su casa, pero claro, ahí yo soy el rol de que en teoría debe imponer la disciplina. Para mí hubiera sido mejor para todos aquello. Estos son que tengamos en cuenta que las decisiones también dependen del rol que utilizas. El estado de ánimo, ya sabéis que no es lo mismo un estado de ánimo, la carga emocional, hay decisiones que emocionalmente te cuestan un montón, la presión del tiempo, es decir, tienes que hacerlo ya, pues venga, va, esta, ¿no? Sí, que hay muchas emociones que ya trabajan. Todo esto, claro, aparte de todas estas teorías, es que a mí me gusta el tema, le dedica muy poco, pero psicología es interesante, es decir, la decisión no solo es cálculo, la decisión está mediatizada por todos estos aspectos. Acabemos con la decisión que hace poco provocó el apagón. A saber lo que ha pasado, pero a saber cómo tomar la decisión. La persona que está nombrada ahí está nombrada de una manera, tiene un rol que, por lo tanto, no va a tomar la decisión analizando todo, sino que está mediatizada. Bueno, esto a mí me parece interesante, igual no lo preguntan tanto, pero sí que es interesante. Y estrategias relacionadas con los objetivos. Nosotros tenemos unos objetivos en las decisiones, siempre intentamos maximizar la precisión de la decisión. Cuando tomamos una decisión intentamos minimizar el esfuerzo, pues utilizamos cognitivo. Intentamos cuando se hace una decisión minimizar las emociones negativas. Todo el mundo toma decisiones que nos producen emociones negativas y pensad que hacemos un gran trabajo de justificación y maximizar, por supuesto, la justificación. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco la visión que le damos al tema de la toma de decisiones. Son y 58, vale, pues lo dejaremos aquí. Ya hemos quedado que el próximo lunes tenemos una clase que es recuperación de la que ya teníamos y que no haremos dos clases seguidas porque me dicen si era necesario. Yo creo que para vosotros la decisión necesaria es poneros con el libro a tope y con los exámenes. Mirad los modelos de exámenes de otros años. Yo creo que había grabado, no me sale.